Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo. Los estímulos mentales son placeres efímeros. Una reflexión Vaishnava sobre la naturaleza temporal del placer mental y la búsqueda de satisfacción permanente. Basado en las enseñanzas de Srila Prabhupada. Introducción. Una de las características más profundas de la vida condicionada es nuestra tendencia a buscar felicidad mediante estímulos. La mente recibe constantemente impresiones provenientes de los sentidos, de la memoria, de la imaginación, de las relaciones, de las circunstancias y de nuestras propias expectativas. Algunos estímulos producen sensaciones agradables y otros producen sensaciones desagradables. A partir de esta interacción construimos una vida psicológica en la que perseguimos aquello que promete placer y tratamos de evitar aquello que promete sufrimiento. Podemos sentirnos bien cuando alguien nos elogia. Podemos sentirnos importantes cuando obtenemos reconocimiento. Podemos experimentar placer al adquirir algo que deseábamos. Podemos sentir entusiasmo cuando ocurre algo inesperado. Podemos sentir satisfacción al recordar una experiencia agradable. Incluso podemos experimentar placer simplemente imaginando algo que todavía no poseemos. Esto demuestra que una gran parte del placer que experimentamos no depende exclusivamente de objetos externos, depende de cómo la mente interpreta determinados estímulos. La mente recibe un estímulo, lo relaciona con experiencias anteriores, lo interpreta como deseable y produce una sensación de placer. Pero ese placer tiene una característica fundamental. Es efímero, dura un tiempo, después disminuye. El estímulo pierde intensidad, la mente se acostumbra, aparece nuevamente el deseo y comienza otra búsqueda. La filosofía de la conciencia de Krishna nos permite comprender por qué ocurre esto. El alma espiritual es eterna, pero la mente material es cambiante. Por lo tanto, ningún estímulo producido dentro de la estructura psicofísica material puede proporcionar una satisfacción permanente al alma. La verdadera satisfacción no puede encontrarse simplemente aumentando la cantidad, variedad o intensidad de los estímulos mentales. Debe encontrarse en aquello que es permanente. Y aquello que es permanente es Krishna, nuestra relación con Él y el servicio devocional. ¿Qué es un estímulo mental? Un estímulo mental es aquello que provoca una respuesta en la mente. Puede provenir de los sentidos. Una imagen puede producir deseo. Un sonido puede producir emoción, un sabor puede producir satisfacción, una palabra puede producir orgullo o ira, pero también puede proceder de la memoria. Recordar un acontecimiento agradable puede producir placer aunque el acontecimiento ya no esté ocurriendo. También puede proceder de la imaginación. Podemos experimentar entusiasmo pensando en algo que todavía no ha ocurrido. Puede proceder de la expectativa. Esperar algo que deseamos puede producir una sensación de anticipación, puede proceder de la comparación. Pensar que tenemos más que otra persona puede producir una sensación temporal de superioridad. Por lo tanto, la mente no necesita que el objeto esté físicamente presente para producir una experiencia psicológica. Puede reconstruirlo, puede anticiparlo, puede imaginarlo y puede recordarlo. Este mecanismo demuestra hasta qué punto nuestra experiencia de placer depende de la actividad mental. El placer mental no es la felicidad del alma. Aquí encontramos una distinción fundamental. La filosofía Vaishnava no niega que exista placer mental, claro que existe. La persona puede sentirse feliz cuando recibe elogios, puede sentirse satisfecha cuando logra un objetivo, puede sentirse estimulada por una conversación. Puede sentir entusiasmo ante una posibilidad, pero debemos preguntar, ¿ese placer mental es permanente? La experiencia demuestra que no. El elogio que ayer nos produjo felicidad puede hoy parecernos insuficiente. La victoria que ayer nos llenó de entusiasmo puede convertirse mañana en un recuerdo. El objeto que tanto deseábamos puede terminar guardado en un armario. La posición que nos hacía sentir importantes puede perderse. La experiencia que parecía extraordinaria puede convertirse en rutina. Esto revela la naturaleza temporal del placer mental. Krishna explica la naturaleza temporal del placer material.
En la Bhagavad Gita, Krishna explica que el contacto de los sentidos con sus objetos produce sensaciones de placer y dolor y que estas experiencias son temporales. Esta enseñanza es esencial para comprender el funcionamiento de los estímulos mentales. El placer material necesita condiciones, necesita un objeto, un sentido, una mente capaz de interpretarlo, necesita determinadas circunstancias, necesita expectativas y necesita que la mente continúe considerando el estímulo atractivo. Cuando cualquiera de estas condiciones cambia, la experiencia cambia. Por eso el placer material nunca posee independencia, depende de condiciones temporales. El placer aparece, aumenta y disminuye. Observemos cualquier experiencia agradable. Al principio puede producir entusiasmo, después alcanza un punto máximo, luego comienza a disminuir. Esto ocurre en la comida, con el entretenimiento, las compras, los viajes, los elogios, las relaciones, las experiencias novedosas. ¿Por qué? Porque la mente se adapta. Aquello que inicialmente era extraordinario comienza a convertirse en normal. La intensidad disminuye. Entonces aparece la necesidad de una nueva experiencia. Así funciona el circuito del estímulo. Estímulo, placer, adaptación, disminución, búsqueda de un nuevo estímulo. La persona puede pasar toda su vida recorriendo este ciclo sin comprenderlo. La novedad produce estimulación pero no satisfacción permanente. La mente material se siente atraída por lo nuevo. Una nueva experiencia parece prometer algo especial, un nuevo objeto, una nueva relación, una nueva actividad, un nuevo lugar, una nueva adquisición, una nueva forma de entretenimiento. La novedad genera excitación mental, pero la novedad tiene una duración limitada. Después de experimentar aquello que era nuevo, deja de ser nuevo. La mente se adapta, entonces busca otra cosa. Esto demuestra que muchas veces no buscamos realmente el objeto, buscamos la estimulación asociada con la novedad. El condicionamiento convierte los estímulos en necesidades aparentes. Una persona puede comenzar diciendo me gusta esto, después quiero esto, más adelante necesito esto y finalmente no puedo vivir sin esto. ¿Qué ocurrió? La repetición transformó una preferencia en apego. La mente aprendió a asociar determinado estímulo con placer. Después comenzó a anticiparlo, luego comenzó a exigirlo. El objeto dejó de ser simplemente algo agradable, se convirtió en una supuesta necesidad. Pero la necesidad puede ser psicológica, no espiritual. La persona confunde quiero experimentar esto con necesito esto para ser feliz. La mente aprende asociaciones. El condicionamiento mental se basa en asociaciones. Una experiencia produce placer, la mente registra el contexto. Posteriormente, algo relacionado con ese contexto puede despertar la expectativa del placer. Un sonido puede recordar una experiencia, un aroma puede despertar nostalgia, una imagen puede producir deseo, un lugar puede despertar recuerdos. Una persona puede asociarse con seguridad o inseguridad. De esta manera, la mente construye una red de asociaciones. Gran parte de lo que llamamos preferencias personales consiste en asociaciones adquiridas. Los recuerdos pueden producir placer sin que exista el objeto. Esto revela algo especialmente importante. Podemos experimentar placer recordando algo que ya no existe. Una persona puede recordar su infancia, una relación, una comida, un viaje, un reconocimiento. El objeto ya no está presente, pero la mente reproduce una representación interna. Entonces aparece una experiencia emocional. Esto demuestra que el placer no está contenido exclusivamente en el objeto externo. La mente participa activamente en producir la experiencia. Por eso el condicionamiento puede mantenerse incluso cuando el estímulo externo desaparece. La imaginación también puede producir placer. La mente puede experimentar placer anticipando. Una persona imagina, cuando consiga esto seré feliz. La experiencia todavía no existe, pero la mente ya está obteniendo cierta estimulación. Puede imaginar una futura relación, un futuro éxito, una futura adquisición, una futura posición, una futura experiencia. La mente crea una película y comienza a experimentar emocionalmente algo que todavía no ha sucedido. Esto muestra que la mente puede convertirse en productora de estímulos, pero la imaginación tiene la misma limitación, es temporal. La expectativa puede ser más intensa que la experiencia. En algunos casos, la expectativa produce más placer que la experiencia misma. ¿Por qué? Porque mientras algo
No ha ocurrido, la mente puede imaginarlo sin límites, puede idealizarlo, puede eliminar mentalmente sus inconvenientes, puede construir una experiencia perfecta. Pero cuando finalmente ocurre, la realidad no coincide con la imaginación, entonces aparece la decepción. Este fenómeno demuestra que muchas veces no sufrimos porque la realidad sea necesariamente mala, sino porque la realidad no coincide con la expectativa construida por la mente. El deseo depende de la mente. Krishna explica en el Bhagavad Gita cómo la contemplación de los objetos de los sentidos conduce al apego y del apego surge el deseo. El proceso comienza mentalmente. La mente contempla, después desarrolla interés, luego apego, después deseo y finalmente acción. Por eso el problema no comienza necesariamente cuando obtenemos el objeto, puede comenzar mucho antes. Cuando empezamos a contemplarlo repetidamente, la contemplación alimenta el estímulo alimenta el deseo y el deseo exige satisfacción, y la satisfacción genera nuevamente deseo. La satisfacción del deseo no elimina necesariamente el deseo. Esta es una de las paradojas de la vida material. Pensamos, cuando consiga esto dejaré de desear, pero después de conseguirlo aparece que sigue. El objeto satisface temporalmente un deseo específico, pero la tendencia general de la mente a buscar estimulación permanece. Por eso una persona puede alcanzar cosas que deseó durante años y sin embargo continuar sintiendo vacío. El problema no era solamente la ausencia del objeto, era la búsqueda de satisfacción en una fuente incapaz de proporcionarla permanentemente. El placer mental necesita repetición. La mente quiere repetir aquello que anteriormente produjo placer, por eso desarrolla hábitos. Si algo produce una respuesta agradable, queremos repetirlo. Pero la repetición genera adaptación, entonces necesitamos más intensidad. Esto puede observarse en múltiples áreas de la vida. Una experiencia que inicialmente era suficiente deja de serlo, entonces buscamos una versión más intensa. Así se desarrolla la escala de la gratificación. El estímulo debe aumentar para producir la misma respuesta, pero incluso esa intensificación termina siendo insuficiente. La búsqueda de estímulos puede convertirse en esclavitud. La persona condicionada puede llegar a vivir buscando estímulos. Necesita estar constantemente entretenida. Necesita novedades, aprobación, interacción, distracción, actividad. Necesita algo que mantenga su mente estimulada. Cuando desaparecen los estímulos puede aparecer aburrimiento. Esto revela una dependencia. La persona ya no sabe simplemente estar. Necesita recibir continuamente algo del exterior para sentir que está viviendo. La filosofía Vaishnava nos invita a comprender que esta búsqueda constante revela una mente que está buscando satisfacción fuera de su verdadera fuente. El aburrimiento también revela la impermanencia del estímulo. El aburrimiento es una experiencia profundamente reveladora. ¿Por qué nos aburrimos? Porque el estímulo dejó de producir la misma respuesta. Aquello que antes era interesante ya no lo es. La mente necesita algo nuevo. Esto demuestra que el placer producido por el estímulo era dependiente de su capacidad de activar la mente. Cuando la activación disminuye, desaparece el interés. Por eso el aburrimiento es paradójicamente una evidencia de la naturaleza temporal del placer material. La mente busca intensidad. Cuando la experiencia pierde intensidad, la mente busca aumentarla. Más placer, más reconocimiento, más entretenimiento, más experiencia, más posesiones, más atención. Pero la intensidad no resuelve el problema de la temporalidad. Un placer más intenso sigue siendo temporal, puede durar más o menos, puede ser más fuerte o más débil, pero continúa sujeto al tiempo. Por eso, aumentar la intensidad del estímulo no convierte el placer material en felicidad permanente. El placer sensorial y el placer mental están conectados. La mente recibe constantemente información de los sentidos. Por eso muchos estímulos mentales comienzan con una experiencia sensorial. Vemos algo, escuchamos algo, saboreamos algo, tocamos algo, leemos algo. Después la mente procesa, recuerda, compara, desea. Sin embargo, la mente también puede generar estímulos independientemente de un contacto sensorial inmediato mediante memoria e imaginación. Por eso el condicionamiento puede continuar incluso cuando el objeto no está presente. La mente condicionada vive entre pasado y futuro. La mente dominada por estímulos rara vez permanece en el presente. Puede vivir en el pasado, qué agradable fue aquello, o en el futuro, qué agradable será cuando consiga aquello. El presente queda reducido a un punto de transición.
El pasado proporciona nostalgia, el futuro proporciona expectativa. Ambos pueden producir estímulos mentales, pero ninguno es permanente. La conciencia de Krishna nos enseña a ocupar la conciencia en el servicio presente. Cantar ahora, escuchar ahora, servir ahora, recordar a Krishna ahora. La memoria puede convertirse en una forma de apego. No todos los recuerdos son espiritualmente favorables. La mente puede regresar repetidamente a experiencias materiales. Recuerda placer, dolor, reconocimiento, humillación, relaciones, recuerda pérdidas. Cada recuerdo puede volver a producir una reacción. Por eso no basta con controlar los objetos externos, debemos purificar el contenido de la mente. La Shastra enseña a controlar la mente. Krishna explica que la mente puede ser controlada mediante práctica y desapego. No se trata de una guerra violenta contra la mente, se trata de entrenarla. Abhyasa, práctica constante, y Vairagya, desapego. Cada vez que la mente se dirige hacia un estímulo innecesario, regresamos a Krishna. Cada vez que aparece una fantasía, regresamos al servicio. Cada vez que surge un deseo material, recordamos nuestra posición constitucional. Esta práctica desarrolla estabilidad. El néctar de la instrucción y los impulsos de la mente. Srila Rupa Goswami enseña que quien quiere controlar el impulso de la mente, la lengua, la ira, el habla, el estómago, los genitales, puede avanzar verdaderamente en la vida espiritual. Esto es muy significativo. El problema no es que la mente produzca impulsos, el problema es obedecerlos automáticamente. La mente puede decir hazlo, pero la inteligencia espiritual puede responder no es necesario. La mente puede decir quiero esto, la inteligencia puede responder esto me alejará de Krishna. De esta manera la persona comienza a recuperar libertad. La verdadera libertad no consiste en satisfacer todos los impulsos. La sociedad moderna puede presentar la libertad como la posibilidad de satisfacer cualquier deseo. Pero desde la perspectiva Vaishnava eso puede ser una forma de esclavitud. Si cada deseo tiene que ser satisfecho, entonces el deseo se convierte en amo. La persona libre no es quien hace todo lo que quiere, es quien puede actuar de acuerdo con el conocimiento espiritual aunque su mente quiere otra cosa. Por eso el autocontrol es libertad. El Bhakti ofrece un gusto superior. Krishna explica que cuando se experimenta un gusto superior, el gusto inferior pierde fuerza. Esta enseñanza es esencial. No podemos simplemente decir no busques placer, el alma necesita felicidad. La solución es ofrecerle una fuente superior. El servicio devocional, el canto del santo nombre, el sadhusanga, el prasada, el estudio de las shastras, la adoración de la deidad, la prédica y el servicio a los Vaishnavas. Estas actividades producen una experiencia espiritual que gradualmente disminuye la atracción hacia los estímulos inferiores. El Bhakti no elimina la experiencia, la purifica. Esta es una distinción fundamental. La conciencia de Krishna no es un sistema para convertirnos en seres sin sentimientos. El devoto puede experimentar alegría, tristeza, entusiasmo, compasión, pero estas emociones comienzan a estar relacionadas con Krishna. La experiencia deja de ser puramente egocéntrica, el objetivo deja de ser cómo me siento y se convierte en cómo puedo servir. La experiencia de escuchar Harikatha. Cuando escuchamos hablar de Krishna, la mente recibe un estímulo diferente. No es simplemente una información más, el sonido trascendental puede purificar la conciencia. Por eso el Srimad Bhagavatam recomienda escuchar acerca de Krishna. La mente que estaba acostumbrada a recibir estímulos materiales comienza a recibir estímulos espirituales. Gradualmente cambia su gusto. Lo que antes parecía aburrido, escuchar sobre Krishna puede convertirse en lo más atractivo. Y lo que antes parecía indispensable, los estímulos materiales, puede perder su poder. El santo nombre sustituye la necesidad de estimulación material. La mente material busca constantemente algo que la estimule. El santo nombre ofrece una ocupación superior. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Al principio la mente puede no sentir un placer extraordinario, puede distraerse, aburrirse, puede producir pensamientos, pero mediante la práctica el oído y la mente comienzan a experimentar un gusto diferente. Esto es sadhana. La práctica precede al gusto profundo. La diferencia entre estimulación y satisfacción. Esta distinción merece especial atención. Estimulación significa que algo activa la mente y satisfacción significa que una necesidad ha sido realmente atendida. No todo lo que estimula satisface. Una persona puede estar constantemente estimulada y profundamente insatisfecha. Puede tener entretenimiento constante y sentir vacío.
Puede recibir mucha información y carecer de conocimiento. Puede recibir mucha atención y sentirse sola. Puede experimentar numerosos placeres y continuar buscando. Esto demuestra que la estimulación no equivale a satisfacción. El alma no necesita estímulos, necesita relación. Desde la perspectiva Vaishnava, el alma no está buscando simplemente sensaciones. Está buscando su relación natural con Krishna. La mente condicionada traduce esa necesidad espiritual en búsquedas materiales. Necesito placer, amor, reconocimiento, pertenecer. Pero detrás de estas búsquedas existe una necesidad más profunda, la necesidad de restablecer nuestra relación con la suprema personalidad de Dios. El placer mental es dependiente. El placer mental depende de condiciones. Depende de objetos, memoria, expectativas, asociaciones, estado de ánimo, modalidades de la naturaleza, interpretación mental, reconocimiento, novedad. Pero todo esto cambia. Por eso el placer mental cambia. La felicidad espiritual, en cambio, se desarrolla mediante una relación con Krishna. Krishna no depende de nuestros estados mentales, nuestra relación con él es constitucional. Las modalidades de la naturaleza influyen en el placer. La misma experiencia puede ser percibida de manera diferente según la modalidad de la naturaleza que influye sobre la mente. La bondad favorece la claridad, la pasión intensifica los deseos y la ignorancia favorece la confusión. Por eso el placer material también tiene diferentes cualidades. Algo puede producir placer inmediato y consecuencias negativas. Otra cosa puede requerir disciplina inicialmente pero conducir a una condición superior. El conocimiento espiritual nos enseña a distinguir entre placer inmediato y beneficio real. El placer intermedio puede ocultar sufrimiento futuro. El Bhagavad Gita explica que ciertos placeres comienzan como néctar pero terminan como veneno. Otros pueden comenzar como veneno pero terminar como néctar. Esta es una enseñanza esencial para comprender el entrenamiento espiritual. La mente condicionada quiere placer inmediato, la inteligencia espiritual considera las consecuencias. Por eso el sadhana puede parecer difícil al principio, como levantarse temprano, cantar, estudiar, regular los sentidos, asociarse con devotos, evitar actividades que contaminan la conciencia. Pero estos esfuerzos conducen progresivamente a una condición superior. El estímulo mental puede producir una falsa sensación de identidad. La mente no solamente busca placer, también busca confirmar quién cree ser. Una persona puede sentirse bien cuando recibe un estímulo que confirma su identidad. Si piensa soy inteligente, un elogio intelectual produce placer. Si piensa soy importante, el reconocimiento produce placer. Si piensa soy atractivo, la admiración produce placer. De esta manera los estímulos mentales alimentan el ego falso. La persona se vuelve dependiente de estímulos que confirmen su autoimagen. La dependencia del reconocimiento. El reconocimiento es uno de los estímulos mentales más poderosos. El elogio puede elevar el estado de ánimo. Una crítica puede destruirlo. ¿Por qué? Porque hemos permitido que la percepción de otros determine nuestra percepción de nosotros mismos. Entonces nuestra estabilidad emocional depende de estímulos externos. El Vaishnava aprende otra identidad, soy sirviente de Krishna. Esta identidad no depende de elogios ni críticas. El elogio también es temporal. La persona puede recibir 100 elogios, después quiere 101. Esto demuestra que el reconocimiento no satisface permanentemente. La mente se acostumbra, el estímulo pierde fuerza, necesita renovarse. Por eso la búsqueda de reconocimiento puede convertirse en una adicción psicológica. El Bhakti ofrece una alternativa, servir sin esperar reconocimiento. Shri Chaitanya Mahaprabhu enseña sin esperar respeto para sí mismo. Este principio libera la conciencia de la dependencia de la aprobación. La comparación produce estímulos artificiales. La mente también puede obtener placer comparándose. Tengo más, sé más, soy mejor, tengo una posición superior. Pero este placer depende de que exista alguien con quien compararse. Si aparece alguien superior, la misma comparación produce sufrimiento. Por lo tanto, es inestable. El ego falso necesita constantemente mantener una posición. El servicio devocional, en cambio, no requiere superioridad, requiere disposición para servir. La humildad rompe la dependencia de los estímulos del ego. La humildad Vaishnava es una poderosa medicina. Si no necesitamos demostrar constantemente nuestra importancia, disminuye nuestra dependencia de estímulos mentales. No necesitamos que todos nos elogien. No necesitamos ganar todas las discusiones. No necesitamos controlar todas las situaciones. No necesitamos ser el centro, podemos simplemente servir. Esto produce una estabilidad mucho mayor.
el estímulo mental y la ilusión de control. La mente busca estímulos que le hagan sentir que controla. Planear puede producir seguridad, controlar puede producir satisfacción, tener información puede producir sensación de poder. Pero la vida material demuestra constantemente que nuestro control es limitado. El tiempo cambia las circunstancias, el cuerpo cambia, las relaciones cambian, la mente cambia. Por eso depositar nuestra seguridad en el control mental produce ansiedad. La conciencia de Krishna enseña dependencia de Krishna. La satisfacción espiritual no depende de que todo salga como queremos. Esta es una diferencia esencial. La mente condicionada dice, seré feliz si las cosas suceden como quiero. El devoto aprende, quiero servir a Krishna independientemente de las circunstancias. Esto no significa que no tengamos preferencias, significa que nuestra felicidad última no depende de que todas nuestras preferencias sean satisfechas. Esta es una forma superior de libertad. La experiencia de servicio es diferente de la experiencia de disfrute. En el disfrute material preguntamos qué estoy recibiendo, en el servicio preguntamos qué estoy ofreciendo. La primera posición genera expectativas, la segunda genera entrega. La primera depende de la respuesta del mundo, la segunda depende de nuestra disposición a servir. Por eso el servicio devocional puede continuar incluso en circunstancias difíciles. El placer del bhakti no es un estímulo mental ordinario. Debemos tener cuidado con una confusión. La alegría que puede experimentar un devoto no debe reducirse a una simple estimulación psicológica. El bhakti tiene una dimensión trascendental. El santo nombre, la asociación con devotos, la deidad, el prayada y el servicio son medios mediante los cuales la conciencia espiritual despierta. Por eso el objetivo no es producir una emoción agradable, el objetivo es despertar amor por Krishna. La mente debe aprender a buscar a Krishna. La mente siempre buscará algo. Si dejamos de perseguir una forma de placer material, puede buscar otra. Por eso la renuncia sin ocupación espiritual puede ser inestable. Necesitamos reemplazar en lugar de buscar estímulos. Buscamos harikatha en lugar de buscar reconocimiento. Buscamos servicio en lugar de buscar entretenimiento. Buscamos kirtana en lugar de buscar posesiones. Buscamos utilizar los recursos para Krishna en lugar de alimentar el ego. Alimentamos nuestra relación con Krishna. El proceso de purificación cambia el gusto. El desarrollo espiritual descrito por los acharyas incluye una transformación progresiva del gusto. Al principio puede existir interés intelectual, después surge fe, luego asociación, después práctica, gradualmente disminuyen los anartas, aparece la estabilidad, después el gusto, el apego por Krishna y finalmente se desarrolla amor. Esta progresión demuestra que el bhakti no se limita a modificar comportamientos, transforma el gusto. Los anartas alimentan la búsqueda de estímulos. Muchos anartas están relacionados con la necesidad de gratificación. Codicia, orgullo, envidia, apego, deseo de reconocimiento, deseo de control. La purificación elimina gradualmente estas tendencias. Entonces disminuye la necesidad de recibir estímulos externos para sentirse bien. La conciencia comienza a encontrar satisfacción en el servicio. El silencio puede revelar nuestra dependencia de los estímulos. Cuando desaparecen los estímulos externos, la mente puede sentirse incómoda. ¿Por qué? Porque descubre su propia agitación. Una persona puede necesitar música constantemente, conversaciones constantemente, pantallas constantemente, información constantemente, actividad constantemente. Cuando todo se detiene, aparecen pensamientos que normalmente estaban ocultos. La práctica espiritual enseña a no huir inmediatamente de esa experiencia, sino a redirigir la conciencia hacia Krishna. No necesitamos tener miedo de la mente. La mente produce estímulos, pero no debemos pensar. Todo lo que aparece en mi mente soy yo. La mente puede producir deseos que no necesitamos aceptar, puede producir recuerdos que no necesitamos alimentar, puede producir fantasías que no necesitamos convertir en acciones. La conciencia puede observar y elegir. Este es el principio del autocontrol. La inteligencia espiritual debe convertirse en guía. La inteligencia necesita conocimiento, por eso debemos estudiar el Bhagavad Gita y las demás escrituras bajo la guía de los acharyas. La mente pregunta ¿qué me produce placer ahora? La inteligencia espiritual pregunta ¿qué conduce a mi verdadera felicidad? Estas dos preguntas pueden producir respuestas completamente diferentes. La primera busca satisfacción inmediata, la segunda busca beneficio eterno. La verdadera felicidad no es maximizar estímulos. La cultura material puede sugerir cuantas más experiencias tengas, más feliz serás. Pero la filosofía Vaishnava muestra que la acumulación de experiencias no resuelve el problema fundamental.
Podemos tener muchas experiencias y continuar vacíos, porque la cantidad de experiencia no determina la satisfacción del alma. El alma necesita conciencia espiritual. Menos estímulo puede producir más claridad. Cuando disminuye la exposición innecesaria a estímulos, la mente puede comenzar a tranquilizarse. No porque la mente haya dejado de existir, sino porque ya no está siendo constantemente alimentada. La regulación de los sentidos favorece la introspección. El sadhana proporciona una estructura. La asociación con devotos proporciona dirección. La yastra proporciona conocimiento. El santo nombre proporciona purificación. La vida espiritual cambia nuestra relación con el placer. El devoto no necesita negar que ciertas cosas sean agradables. Puede reconocer esto produce placer material, pero es temporal. Esta comprensión permite disfrutar de las cosas sin convertirlas en objetos de dependencia. Puede utilizar algo agradable en servicio sin pensar, esta es mi fuente de felicidad eterna. Este es el principio del desapego consciente. El placer espiritual no depende de una estimulación constante. La felicidad espiritual se relaciona con la conciencia y el servicio. Por eso no necesitamos constantemente novedades. El santo nombre es el mismo, el Bhagavad Gita es el mismo, el Srimad Bhagavatam es el mismo, Krishna es el mismo. Pero el devoto puede profundizar continuamente. Esto demuestra la diferencia entre novedad material y profundidad espiritual. En el mundo material buscamos algo diferente, en el Bhakti buscamos profundizar en aquello que es eternamente satisfactorio. La repetición espiritual no produce necesariamente aburrimiento. La mente material se aburre con la repetición porque busca novedad, pero la repetición del santo nombre no funciona como una repetición material, el santo nombre es trascendental. A medida que la conciencia se purifica, la misma actividad puede revelar mayor profundidad. Cantar nuevamente, escuchar nuevamente, leer nuevamente, servir nuevamente no significa repetir mecánicamente, significa profundizar. Krishna es la fuente de la satisfacción. El Bhagavad Gita enseña que Krishna es la fuente de todas las cosas. Por eso buscar felicidad independientemente de él es como intentar obtener luz separada del sol. Podemos buscar pequeñas fuentes de placer, pero la satisfacción completa requiere conectar con la fuente. La conciencia de Krishna no promete simplemente mejores estímulos, promete recuperar nuestra relación con la fuente de toda felicidad. El alma busca eternidad, pero los estímulos son temporales. Aquí encontramos la raíz del conflicto. El alma es eterna, la mente es temporal. Los objetos son temporales, las experiencias son temporales, los estímulos son temporales. Por eso ninguna cantidad de estimulación material puede satisfacer completamente una entidad espiritual eterna. Es como intentar llenar un recipiente sin fondo con cantidades limitadas de agua. La estrategia debe cambiar, no necesitamos más estímulos, necesitamos una fuente diferente de satisfacción. La conciencia de Krishna es una revolución del centro de la experiencia. La vida material está centrada en qué puedo experimentar, la vida espiritual comienza con cómo puedo servir. Este cambio parece sencillo, pero modifica toda la estructura de la conciencia. El objeto deja de ser simplemente algo que pueda producir placer, se convierte en algo que pueda utilizarse para el servicio. El cuerpo deja de ser simplemente un instrumento de disfrute, se convierte en un instrumento de servicio. La mente deja de ser una fábrica de deseos, se convierte en un instrumento de recuerdo. Los sentidos dejan de ser consumidores, se convierten en servidores. Conclusión. Los estímulos mentales son placeres efímeros porque la mente que los experimenta pertenece al mundo material y está sometida al cambio. Un estímulo aparece, produce una respuesta, la mente lo interpreta como agradable, el placer aumenta, después disminuye, la mente se adapta, entonces aparece nuevamente la búsqueda. Así se desarrolla el ciclo. Estímulo, placer, adaptación, disminución, deseo, nueva búsqueda. La persona condicionada puede pasar toda su vida dentro de este ciclo. Busca experiencias, busca y acumula experiencias, recuerda experiencias, imagina experiencias, anticipa experiencias y sin embargo continúa buscando. ¿Por qué? Porque la estimulación no es la verdadera necesidad del alma, la entidad viviente es eterna. Por lo tanto, su necesidad fundamental no puede ser satisfecha mediante experiencias temporales. Krishna explica que los contactos sensoriales producen placer y dolor que aparecen y desaparecen. Srila Prabhupada nos enseña repetidamente que la felicidad material es temporal y está condicionada por los sentidos y la mente. El néctar de la instrucción nos enseña a controlar los impulsos de la mente y los sentidos. El néctar de la devoción nos enseña a ocupar esos mismos sentidos en el servicio de Krishna. El Srimad Bhagavatam nos enseña a escuchar y cantar acerca de Krishna para purificar la conciencia.
Sri Chaitanya Mahaprabhu nos enseña el canto del santo nombre. El Sri Upanishad nos enseña a comprender que todo pertenece al Señor. Y los acharyas Vaishnavas nos muestran cómo transformar la vida cotidiana en servicio devocional. Por lo tanto, la solución no consiste simplemente en reducir los estímulos, tampoco consiste en buscar estímulos espirituales como si fueran simplemente experiencias psicológicas más agradables. La verdadera solución consiste en cambiar la fuente de nuestra satisfacción, no buscar constantemente qué puedo experimentar, sino preguntarnos cómo puedo servir, no cómo puedo satisfacer a mi mente, sino qué puedo satisfacer a Krishna. No cómo puedo obtener más placer, sino cómo puedo desarrollar un gusto superior por el servicio devocional. Cuando la conciencia se orienta hacia Krishna, los sentidos pueden ser purificados. La mente puede ser entrenada, los deseos pueden ser transformados, los estímulos materiales pueden perder gradualmente su poder. El gusto espiritual puede desarrollarse, y aquello que anteriormente parecía una pérdida, renunciar a determinados placeres, comienza a comprenderse como una liberación, porque el Bhakti no nos está quitando la felicidad, nos está enseñando a dejar de buscar felicidad permanente en fuentes temporales. La verdadera pregunta entonces no es cómo puedo conseguir más estímulos que me hagan sentir bien. La pregunta espiritual es qué estoy buscando realmente detrás de todos esos estímulos. Y la respuesta del conocimiento Vaishnava es: estamos buscando felicidad porque somos seres espirituales. Estamos buscando permanencia porque somos eternos. Estamos buscando amor porque nuestra naturaleza es relacional. Estamos buscando plenitud porque nuestra naturaleza es servir. Pero hemos dirigido esa búsqueda hacia objetos temporales. La conciencia de Krishna redirige esa búsqueda hacia su verdadera fuente, Shri Krishna. Por eso los estímulos mentales son efímeros, pero la relación con Krishna es eterna. El placer sensorial desaparece, el placer psicológico cambia, la mente se agita, los objetos vienen y van, las circunstancias se transforman, pero el alma permanece. Y cuando el alma vuelve a ocupar su sentido, su mente, su inteligencia y toda su vida en el servicio de Krishna, comienza a experimentar una satisfacción que ya no depende de la constante búsqueda de estímulos materiales. Entonces comprendemos que la verdadera libertad no consiste en tener infinitas experiencias, consiste en dejar de ser esclavos de la necesidad de experimentar y recuperar nuestra posición eterna como servidores de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari